A Cristian, a Dibelka y a Eury. Buenos días, Cristian Jiménez, adelante. Bueno, buenos días compañeros, buenos días a todos. Y quiero comenzar por una noticia importante para muchas familias dominicanas. Es lo referente a que a las 4 de la madrugada salieron 21 dominicanos desde Argentina que estaban varados allí. La embajadora Marjorie Espinosa nos remitió una nota dando las explicaciones, que fue a despedir, hizo la gestión y fue a despedir a estos dominicanos al aeropuerto, y van a llegar, o llegarían alrededor de las 10 de la mañana al aeropuerto de Punta Cana. Y eso es muy importante para ellos y para sus familiares. Eso es tranquilizante en un momento como este. De otro lado, el aislamiento social, a propósito de que Marilena lo trataba, Julio lo trató también ampliamente. Nosotros hemos dicho desde el principio que por la situación socioeconómica cultural de la República Dominicana, más de un 50% de informalidad, es imposible una cuarentena absoluta de 24 horas en la República Dominicana. Eso lo hemos dicho desde un principio, pero también hemos insistido, y lo escribimos el lunes, que el gobierno tiene que ser más estricto en el aislamiento diurno, que necesariamente no implica, aunque lo planteaba ayer el ministro de Salud, necesariamente esto no implica un toque de queda de 24 horas, una cuarentena de 24 horas. Yo lo que creo, y lo decía el martes, que el gobierno tiene que asumir la entrega masiva de mascarillas que el gobierno tiene con los sectores productivos y comerciales, bajarle la línea, la disposición de que todo ciudadano que vaya a sus negocios está obligado a tener la mascarilla. Incluso el gobierno podría pasar una disposición de que todo ciudadano que circule, creo que esto lo hizo el Estado de Nueva York ayer, todo ciudadano en la calle está obligado a usar mascarilla. Yo creo que eso es una medida fuerte, importante, pero el gobierno tiene que ayudar en la entrega de mascarillas. El Ayuntamiento del Distrito Nacional, con un apoyo empresarial, logró 1 millón de mascarillas, y eso es importante. El gobierno tiene que lograrlo para ser mucho más efectivo en horas diurnas, pero también en horas del día. Se pueden hacer rondas por los barrios para obligar el aislamiento. Se pueden hacer rondas. Yo creo que es importante. En los barrios se está abusando, y las imágenes que hemos visto en los últimos días, yo incluso hacía referencia a un chequeo que hice la semana pasada en algunos barrios, y la situación parecía normal. Yo creo que el barrio, las autoridades pueden presionar el aislamiento diurno en el sentido de observar las reglas de distanciamiento, de evitar la chercha, una suerte de rondas, ¿no? Recuerdo hace muchos años, Marilena, que le gustan estas referencias, que decían que más de 3 es una multitud. En los gobiernos de Balaguer no se podían reunir más de 3 en una esquina. Entonces, no, avancen, muévanse. Entonces yo creo que el gobierno puede presionar esto, pero tiene que disponer de esos recursos que implica mover mucho más militares y policías en muchas partes de la República Dominicana. Cristian, ajá, ¿tú crees que yo le pregunté al ministro de Defensa cuántos militares había en la calle? Él me dijo que 7,000. Correcto, lo dije. 9,000, pero hay 2,000 en cuestiones puras de salud. Ajá. Y la policía dijo que tenía 7,000 también. ¿Tú Correcto. crees, racionalmente hablando, 56% de formalidad, con 14,000 personas, tú lo vas a meter a todo el mundo en su casa a
8 millones de gente, 7 millones de gente, con 14.000. No, es que yo no creo en la cuarentena absoluta. Eso es lo que digo, que desde un primer momento, por la situación económica, social, cultural, esa realidad que la citaba un poquito más temprano, es imposible la cuarentena absoluta de meter a la gente. Incluso yo decía el martes que el quédate en casa con delivery de alguna medida es un lujo de nosotros, la clase media. Es una categoría, es una categoría. ¿Tú entiendes? O sea, eso es un privilegio. Es un privilegio grande. Entonces, es imposible la cuarentena absoluta, aunque es la indicación correcta en el plano general, según las autoridades médicas mundiales, pero aquí no se puede aplicar. Por eso digo que de manera alternativa, en el día, debe ser mucho más estricta la autoridad en garantizar el aislamiento, que se pase de la exhortación a un poco más de presión al ciudadano que está en el juego de dominó, en la chercha, en el abuso del aislamiento social, y a los sectores comerciales, obligarles a tomar disposiciones. Si usted es dueño de un colmado o de un banco y no se guarda el distanciamiento social en la fila o a la puerta de la institución, bueno, yo le voy a cerrar. Es presionar eso, porque lo que planteó el ministro de Salud ayer es una norma internacional. Ahora, Montalvo, que tiene toda la información de salud como la tiene el ministro, pero que maneja otros elementos fundamentales, dice, no, esto no se ha contemplado porque esta es una situación imposible. Ahora, nosotros nos encontramos en una gran dificultad, Julio, cito a Julio porque es el que tiene la posición un poquito más distante de la que yo tengo. Nosotros tenemos una grave situación. Como no fuimos estrictos en las primeras semanas, tenemos dificultad en aflojar ahora las condiciones del aislamiento social, la reactivación de sectores productivos, porque donde esto se ha hecho con mucho tino, tú citabas el caso de España, apretaron lo suficiente y luego entonces hay una situación de distensión para la actividad productiva con determinados requerimientos. Entonces nosotros tenemos ese delay, para utilizar una expresión, ese desfase que para hacer ese salto, ese tránsito, tenemos una gran dificultad. Porque yo creo en el principio que tú citabas, Julio, de que tenemos que aprender a hacer el diseño de convivir con el COVID-19. Sí, hay que convivir con él. Tenemos que aprender eso en todos los niveles y sobre todo el sector productivo, que es el mayor efecto en cuanto es un país que a la vuelta de 90 días, y yo no sé a quién le interesa ser presidente con el bendito lío con el que va a quedar el país en lo que resta del año y el año próximo, porque la gente va a demandar sin importar que estaba Danilo o que es Luis o que es el candidato del gobierno. No, aquel que llegue va a tener dificultad y a la semana probablemente todos vamos a estar reclamando y quizás al mes o a los 2 meses haya un reclamo en la Plaza de la Bandera diciendo que tiene que responder, que tiene que resolver o que tiene que irse. O sea, aquí hay una situación importante y repito, para que no se queden las ideas sueltas, no creo en el aislamiento por las condiciones de la República Dominicana, la cuarentena de las 24 horas. Sí creo en apretar el aislamiento social diurno y que el gobierno suministre la mayor cantidad, se comprometa con eso, de mascarillas para que se ponga de acuerdo con el sector comercial de que nadie puede entrar a algún lugar sin mascarillas, más que se disponga que nadie puede estar en la calle sin mascarillas. Ahora el gobierno tiene que buscarlas, porque David, repito, encontró 1 millón. Un gobierno puede encontrar 10 millones y David encontró 1 millón o gestiona 1 millón, hace las gestiones para 1 millón.
Entonces yo creo que esos son dos pasos vitales. Otra cosa, si aprendemos a vivir con el coronavirus, yo creo que las elecciones también la podemos hacer dentro de ese contexto. Nosotros no somos, claro, Corea del Sur, que colocó un 66% de asistencia en unas elecciones bajo coronavirus. Y la gente fue con su mascarilla y lávese las manos primero y tenga el guante cuando va a depositar en la urna la tarjeta de votación y todas esas condiciones. Esa es Corea del Sur. Corea del Sur elogiada por la manera en que ha manejado el coronavirus, pero también, claro, por esas condiciones económicas y tecnológicas de controles, también Corea ha tenido normas laxas, flexibles, con relación al aislamiento social y a la actividad comercial, pero ellos tienen la manera de un control tecnológico y saber dónde está cada quien, que es un tema que tienen la disciplina milenaria. Exacto. En Colombia hay un régimen militar de derecha por la guerra con Corea del Sur, con Corea del Norte. Es así. Esos son elementos que nos diferencian de Corea, pero yo creo que las elecciones en el momento que se hagan, que yo creo que se puede... Estoy de acuerdo con las fechas establecidas por la Junta Central Electoral, porque hay que establecer fechas, porque de aquí a julio va a haber una gran actividad comercial y empresarial, industrial en la República Dominicana. Tenemos que hacerlo en función de esa realidad de convivir con el COVID. La Junta, claro, tiene una situación muy especial, rematada por este informe de la OEA, y ahí paso a este informe de la OEA. La Junta tiene una situación de credibilidad terrible, lamentable, porque la cancelación del director de informática es una manera de ver las cosas. Necesariamente había que cancelar a Miguel Ángel García, de la cabeza del Departamento de Informática. Ahora, todo eso era informado a los miembros de la Junta Central Electoral, al funcionariado de la Junta Central Electoral. Eso se vendió y lo vendió la Junta como institución, y la verdad que en cualquier parte del mundo la cabeza electoral tendría que salir. Hubiese tenido que salir con la lectura del informe, con la entrega del informe. Esa rueda de ayer hubiese sido en cualquier parte del mundo la renuncia de los miembros de la Junta Central Electoral. Ahora, y volvemos a las realidades dominicanas. ¿Qué hacemos con unas elecciones antes de agosto o prevista para antes de agosto? ¿Cómo y en qué condiciones elegir una nueva Junta Central Electoral? ¿Cómo nuevos miembros de una Junta Central Electoral ganar confianza para montar un proceso de aquí a julio o de aquí a febrero? O como se quiera plantear. O sea, nosotros estamos en alguna medida entrampados en situaciones. Salen las autoridades, concluyen en agosto y tenemos dificultades por una situación de excepción de hacer unas elecciones antes de ese periodo, pero las fechamos y yo creo que se puede trabajar por eso, para eso, y es probable que se logren. Y por el otro lado tenemos un tema de credibilidad de esta Junta, pero parecería que el otro camino de tener miembros diferentes sería peor. Sería más la sal que el chivo. Julio, antes de concluir, me quiero referir brevemente al informe en un aspecto. El informe, además de todas esas fallas que ustedes han citado y otros medios han citado, hacía referencia a la elaboración del software. La Junta vendió que un software propio creado por la Junta Central Electoral iba a ser beneficioso, tenía una serie de ventajas. Invertimos, creo que fueron 1.050 millones en ese software, se eliminó lo anterior. El mismo Miguel Ángel García dio un informe terrible sobre los escáneres del proceso
anterior, aunque solo había 333 dañados, según el mismo informe de Miguel Ángel García, él concluía en que eso había que tirarlo por ahí, como se dejó. Ahora, se crea un software. El software no es certificado, que fue la crítica principal de los partidos de oposición, sobre todo el expresidente Fernández. No es certificado, lo que era vital, y no se hizo para primaria, no se hizo para las elecciones municipales. Entonces, cuando uno ve el informe de la OEA, que dice hubo graves deficiencias en la elaboración del software, pero además para controles, para mitigación, o sea, para poder resolver una situación en el camino, nada de esas cosas se contemplaron. Por eso es tan concluyente el informe cuando dice no hay ataque externo, no hay fraude, no hay nada de eso. Pese a lo que dijo el PLD, lo que dijo la oposición en su momento, no se trata de ninguna de esas situaciones. Entonces, ahí hay un tema muy profundo y que quizás tuvo un poco condimentado con situaciones personales del pasado, pero hemos caído en una grave situación de credibilidad con pérdidas de millones de pesos. Y lo del coronel, finalmente, Julio, yo creo que sí, el técnico de la compañía de telecomunicaciones Claro y el coronel tienen todo el derecho, yo creo que el coronel debe hacerlo, porque recordemos que el informe de OEA es un compromiso del Estado Dominicano. O sea, es imposible que el Ministerio Público, a partir de ese informe que compromete al Estado Dominicano, pueda iniciar una investigación o pueda ir contra el coronel o el técnico o contra otra persona. Por eso, el coronel tiene todo el aval y todas las posibilidades de ir contra autoridades y tener éxito en esta situación, porque su nombre está muy mal preso, al igual que este técnico de Claro. Gracias. Bueno, pero también es cierto que ellos no pueden tomar iniciativa, pero si el coronel le facilita el camino y toma las iniciativas, desde luego que ya ha sido una iniciativa del coronel, porque en ese orden hay un aspecto disciplinario. De todas maneras, hubo un informe de él al PRM sobre la base de unas informaciones que le ofreció ese técnico, y es un tema que, al margen de que eso no incidió en el fracaso, que eso no tuvo que ver nada con el fracaso de las elecciones ni con el colapso del equipo, eso no quiere decir que esa situación, por otra parte, no esté ahí. Y amerita de alguna respuesta con relación a eso, ¿no? Lo que pasa, Julio, es que al Estado comprometerse, y nosotros firmamos en Washington, dijimos, sí, es lo que dice el informe, el Ministerio Público no tiene de dónde hacer, no tiene hacer, pero si es acusado, desde luego que va a tener derecho a la defensa. Entonces, a la defensa, pero no la acusación, porque no tiene de dónde tomar. Pero en los elementos de defensa está lo que es el comportamiento de un oficial, que no sé cómo se justifica que este señor, dentro de la disciplina a la que se debe, esté rindiéndole un informe a un partido político de unas supuestas informaciones que recibió. Es decir, él sabe muy bien. Eso es disciplinario, Julio. Cristian, en esos casos, si yo soy amigo de él, o a cualquier persona que haya pasado por eso, yo le digo, mira, ya el informe te reivindicó. Pero otra cosa. Ya el informe te reivindicó. No joda mucho. Que el que embroma en esto, tú sabes lo que es un pleito jurídico. No, claro. Pero, un pleito jurídico, nadie sale ileso. Sí, pero hay un pleito, tú das y te dan. Hay una situación ahí de que, por ejemplo, el PLD, que dice que lo dañaron y que ahora, bueno, ayer Temo, la víctima, el PLD hizo imputación a personas y pusieron en movimiento al Ministerio Público, y esta gente, este coronel y este técnico, fueron durante 72 horas, fue un calvario. Entonces, el PLD dice... Pero hay una conversación entre ellos, que
realmente ameritaba de una cierta investigación, independientemente de que ellos digamos que exageraran o que debió limitarse a una investigación sin publicidad o lo que fuere, pero hay una comunicación que amerita una serie de respuestas. Así, claro, le debe decir al país, ven acá, una persona que yo envío a brindar un servicio, ¿a quién le rinde información? ¿A una de las partes? Claro, no ha dicho nada sobre eso. A una de las partes. Claro, defendió al técnico. ¿Para qué? Sí, lo defendió al técnico. Entonces, ¿el técnico trabajaba para el PRM o trabajaba para el coronel? Pero en el contexto, Entonces, Julio, sí, lo sí, que digo pero, al técnico es que le escribe al coronel le dice, espérate, no te metas. Pero el coronel es un poco reactivo, tiene esa ventaja en el texto. Pero él se reporta al coronel, no a su empresa. No a su empresa. Es decir, lo de reportarse. Bueno, al coronel, no a su empresa, porque no hay constancia de que él le haya explicado a la empresa nada de eso. La empresa no ha establecido una posición y para fines de la credibilidad, eso es necesario. Si la empresa tiene que... Salvo Julio que lo supiera y no lo diga. Bueno, la empresa le tiene que decir al país cuál es su posición con relación a eso. ¿Por qué su técnico hablaba con un coronel y no con ellos? Eso no tiene que ver nada con el colazo de las elecciones. Okay, pero nada con el colazo de las elecciones. Pero ese hecho está ahí. Finalmente, ahora que veo a Eury, finalmente, el PLD ayer se quiso presentar como víctima y la verdad que se vio afectado. Ahora, el PLD fue primero que le puso nombre y dirigentes del PLD le pusieron no solo nombre a técnico y a ese coronel, sino también a Roberto Rosario. Eso es verdad. El PLD debe hacer... Perdón, el PLD no mencionó a Roberto Rosario. El PLD no mencionó a Roberto Rosario. El PLD, a Roberto Rosario lo mencionaron Danilo Díaz y Eury Cabral. Danilo Díaz. Entonces, tú sabes que ahí hay pleitos viejos. El PLD tiene que pedir excusa, igual que entonces, por lo del sabotaje, digo. El PLD ayer salió en ese documento. Y el coronel japonés. A ese que salvo que tenga pruebas. Bueno. Ahora, ayer el PLD, perdón Julio, ayer el PLD se presentó como una víctima y el PLD que acusó personas, el PLD Temo leyó eso como mira, nos maltrataron la víctima. Debió también hacer como Eury, pero sin la parte segunda que hizo Eury, porque Eury debió quedarse como buen cristiano en el perdón, pero puso un pero. Sí. Y sacó unos tweets y luego sacó un asunto de Roberto. Debió quedarse en el perdón. Yo estuve casi a punto de llorar al ver a Eury pidiendo. Señores, Cristian, pero vamos a ver.